La lucha por el goleo, Paulinho, Armando, Joao Pedro y Berterame para esta última jornada, y por eso hemos recurrido a un excelente goleador del fútbol mexicano como Jesús Olalde para hablar el día de hoy aquí en el programa. Chucho, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Pues muchas gracias por acordarse de uno y pues contento de estar con todos ustedes. Oye, Chucho, ¿quién crees que sea el campeón goleador de estos cuatro que acabamos de mencionar? Pues yo espero que el mexicano. La verdad es que me daría muchísimo gusto porque es un chico que ha venido de menos a más, que ha trabajado muy bien, se ve que algo están haciendo bien en Chivas, y a mí de verdad que me encantaría que fuera esta persona, ¿no? El campeón goleador. ¿Qué características le ves a la hormiga? Pues mira, se ve desde acá afuera una persona que lo han trabajado bien, que lo han llevado bien. Algo muy importante que yo noto es que está bien centrado, está bien preparado mentalmente, y creo que es un punto importante para trabajar no nada más con los delanteros, con todos los deportistas y más mexicanos, pero veo un chico con fe, veo un chico con capacidad, pero se tiene mucha confianza, y eso yo creo que lo ha llevado a buenas cosas. Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, de 1999 que tú fuiste campeón goleador, ahorita la hormiga está peleando contra Joao Pedro, contra Paulinho, el bicampeón de goleo, contra Berterame, que también ya ha sido campeón de goleo, en medio de puros extranjeros. ¿Con qué extranjeros en 1999 que tú fuiste campeón, a quiénes les ganaste la carrera para ser campeón goleador? Bueno, estaba como extranjero Loco Abreu. Loco Abreu, imagínate, ¿eh? Goleadorazo que era. Fue un gran jugador, sí, varias veces campeón goleador ahí del torneo. En ese entonces pues no fue extranjero, es Cuauhtémoc Blanco, que también fue jugadorazo, y que eran dos de los cuales estábamos compitiendo, ¿no? En ese torneo de la temporada en el año 1999. Y recuerdo que en el último partido de la liga llegamos con 13 goles, el Loco Abreu y yo, y se definió en el último partido, donde yo meto 2 goles y él creo que no hace ninguno, y ahí me despego. Te mando un abrazo, Jesús, gusto en saludarte. Goleadores de Pumas: Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Jorge Santillana, Jesús Olalde. ¿Qué tuviste en Pumas que está faltando en la actualidad para tener continuidad en esa lista de goleadores? Hay muchas cosas, yo creo que hay muchos factores que son importantes. Uno de ellos ya lo comenté, creo que necesitamos de esa preparación. El tema mental es muy importante y creo que nos está faltando. El tema también de educación, de formación. Creo que deben de salir más jóvenes mexicanos. Hay capacidad, pero sí se tiene que trabajar en ese punto. Lógicamente, para un goleador, hablando en el tema de ofensivo, pues se tiene que trabajar bien en cancha, ¿no? No nada más es hacer el gol, y hablando a lo mejor en la técnica de golpeo para hacer goles. Hay muchas cosas que definen a un delantero, ¿no? Como esa anticipación, como la lectura de juego, como crear espacios y ocupar espacios, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no se trabajan. Se ve porque desde acá afuera notas que a veces esas herramientas que necesitan los jugadores no las hay, o no las saben, o no las trabajan. Pero si un delantero va más allá, no nada más de meter el gol. Creo que sí faltan muchas cosas, mucho desmarque, mucha firmeza mental, el saber los espacios que estoy pisando, o mis compañeros, ¿no? Y me refiero a que si viene un centro, ¿no? Viene un dribbling, ¿no? ¿Qué va a hacer mi compañero? Tengo que tener esa lectura de juego yo para saber qué movimiento puedo hacer, o esperar ese movimiento, guardarme ese tiempo, esperarme ese tiempo para después ocuparlo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se tienen que trabajar con
con los jugadores, con los delanteros, y es algo que yo trabajaba, ¿no? Con Tuca Ferretti, por ejemplo, lo trabajábamos mucho. Me juntaba mucho yo con Jorge Campos siendo delantero, él nos platicaba muchísimo qué movimientos hacía, qué pensaba el portero y cómo teníamos nosotros como delanteros, cómo definir o hacia dónde estaba el portero para que nosotros tuviéramos una idea más clara. Jesús, yo te tengo una pregunta así como doble. ¿Quiénes eran tus Robins? ¿Quiénes eran los que te acompañaban a ti, que te ponían en posición de meter goles? ¿Y quiénes son los que te gustaría que acompañaran a Raúl Jiménez en la próxima Copa del Mundo? ¿Cuáles son esos dos que dices, yo quiero ver a este y este? ¿Quiénes te ayudaron y quiénes te gustaría ver en el Mundial? Mira, la verdad es que me ayudaron muchas personas, ojo, porque esto lo platicamos muchas veces nosotros en el vestidor y en cancha. Nosotros le pedíamos a nuestros compañeros, ¿sabes qué? No me veas dónde estoy, tú manda el centro, si estás en posición, si estás en zona de centro, mándalo. Nosotros lo buscamos. Pero una persona que aportó mucho para los delanteros en ese entonces era Sermatén. No sé si se acuerdan de él. Claro. Bueno, Sermatén era un jugador muy inteligente, donde sabía cómo ponerte, ¿no? Frente al arco, un jugador muy técnico, y era pues sí, un jugador donde te facilitaba las cosas porque luego te leía, ¿no? Los movimientos o cómo poderle hacer daño al rival. Entonces yo creo que Raúl necesita de ese tipo de gente, ¿no? Donde tengan esa misma idea de juego, de saber, de tener esa lectura de qué es lo que va a hacer mi compañero, tanto Raúl como el que tiene el balón, y un jugador, claro, que lo conocemos todos, que es Alexis Vega. Es un jugador muy inteligente, muy técnico y que sabe, tiene esa lectura de cómo ponerte frente al arco, cómo ponerte un balón a ese delantero para que puedas meter gol, ¿no? Entonces creo que ese tipo de jugadores necesitamos en el Mundial para que Raúl pueda también meter goles y sobresalir. Fuiste el primer campeón goleador mexicano en torneos cortos en 1999. Sermatén fue el que se sonó a nuestro querido compañero Felipe Ramos Rizzo. Y oye, Chucho, por último de mi parte, ¿consideras que ante la ausencia de Santi Jiménez en la convocatoria y tomando en cuenta los goles que lleva Armando, sea o no sea campeón goleador el fin de semana, crees que debe ser convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA de la próxima semana? Es que hay que darle oportunidad, ¿no crees? Hay que darle oportunidad. Mira, algo muy importante para el jugador mexicano, ahorita estamos hablando de los delanteros, y necesitan minutos, necesitan que les den la confianza, necesitan que no corten procesos, y los jugadores necesitan esos minutos, que se vayan formando, que se les vaya ayudando. Aparte del trabajo de cancha, ¿no? que se tiene que hacer, pero la realidad es que necesitan esos minutos y que no se corte ese proceso de estos muchachos. A mí me consta que hay calidad de sobra. Hay muchos jugadores mexicanos que pudieran estar jugando en primera división, pero desgraciadamente no les dan la oportunidad. Entonces, yo creo que este tipo de jugadores tienen que estar en selección, se tienen que mostrar, les tienes que dar la confianza, ¿no? Y poco a poco yo creo que ellos se van a ir fortaleciendo. Muchas gracias por participar en el programa de Enfocados del día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo, que estén bien. Siga yendo muy bien, radica en Puebla. Chucho Olalde jugó en el Atlante, un dato muy importante que hay que decir ¿Cuál es el Atlante? en esta tarde. El papá de todos.